Y le damos la bienvenida a Álvaro Padrón para empezar por Venezuela y vamos a hacer el esfuerzo de apurarnos un poquito y hablar también de Brasil porque estamos ahora nomás en la instancia electoral. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias, Ana María. Situación compleja la de Venezuela desde el punto de vista de la crisis económica, social, política, a la vez el posicionamiento regional, la posición de Uruguay, la de otros países, entre otros, de nuestro socio Argentina, ¿no? Sí, pero juntaste a Brasil y Venezuela y es un buen punto porque yo diría son como dos países en su laberinto, ¿no? Pensando en el laberinto que son lugares difíciles de salir. Y lo que está pasando en Venezuela y Brasil es que es difícil salir de la situación que tienen. De Venezuela hemos hablado mucho, ¿no? En ambos casos también lo junto porque yo creo que está en riesgo la democracia. No tengo ninguna duda. Está afectada la democracia en los dos países y eso es lo que está en riesgo. Entonces no es un laberinto cualquiera. ¿Riesgo de guerra civil en Venezuela? Claro, porque las soluciones son difíciles, porque salir de esos laberintos es difícil. En general uno piensa que de esos laberintos se sale con elecciones, con más democracia, pero hay que ver si es así. Ya en Venezuela se han probado casi todas las hipótesis y yo diría, como hemos hablado mucho de Venezuela, bueno, de su crisis económica, siempre recordemos que fue el origen, la crisis económica, luego vino la crisis política, y si yo tuviera que decir cuál es la parte más dura de esta situación, es la crisis migratoria, que el gobierno niega, ¿no? pero que rompe los ojos, es decir, se puede discutir la cifra, en cualquier caso estamos hablando de millones, pero es como que la gente está votando con los pies, o sea, se está yendo de su país, y eso me parece probablemente en términos de drama humano el más grave. Y vos preguntabas un poco de cómo se posicionan, ¿no? Cómo pararse frente a Venezuela. Y yo te diría que la gran pregunta es cómo ayudar. Para pensar cómo pararse hay que pensar cómo ayudar, porque también uno se puede parar buscando sacar rédito político, ¿no? Y esto funciona dentro y fuera de Venezuela. Pero pensando en cómo ayudar, yo miro a Venezuela y desde adentro veo tres posibles posiciones, ¿no? Los primeros, los que se niegan a reconocer que esté pasando algo. Es esa visión, sobre todo del oficialismo, acá no pasa nada y todo lo que pasa es culpa o de la derecha o del imperio, ¿no? Sí, o de Estados Unidos. Exactamente. Entonces es como la negación y al mismo tiempo cero autocrítica. Después está la otra posición, el otro extremo, y acá vamos a ver que el gran drama de Venezuela es la polarización, que dice aquí todo es responsabilidad del oficialismo y por lo tanto lo único que hay que hacer es sacarlos. Después hay una tercera posición que es la más silenciosa y yo aseguro, porque tengo muchos amigos en Venezuela, la mayoritaria, que es hay que encontrar una salida negociada y en paz. Porque, lo decías recién, ¿no? Guerra civil, en un país partido a la mitad, en donde hay mitad para cada lado, esto no se resuelve fácil ni desconociendo a la otra mitad. Entonces, quienes tienen menos voz, pero más sentido, y sobre todo están preocupados por el futuro, te dicen, esto no se arregla sin una salida negociada y en paz. Ahora, quiero mirar lo que pasa fuera de Venezuela, porque se reproduce la misma lógica. Entonces vas a encontrar a quienes, los países sobre todo, que dicen, bueno, apoyan al oficialismo, plantean que hay justamente un ataque desde Estados Unidos, van quedando pocos, Bolivia, Nicaragua, Cuba. Eso es un gran problema del oficialismo. Nicaragua se ha ido aislando del resto del mundo. Bueno, ese es un bloque. Después tenés el otro bloque que ha sido muy duro con el gobierno, que plantea la salida del gobierno, que niega cualquier opción democrática, lo que ha habido de elecciones y demás, las cuestiona, la última elección y demás. El Grupo de Lima, básicamente. Pero ahora es como que se pasó una frontera, ¿no? Y veíamos hace un rato la imagen de Almagro y de la OEA. Yo no digo la OEA, digo de Almagro, porque yo creo que ha superado de alguna manera la propia institucionalidad de la OEA, un protagonismo excesivo. Yo creo, insisto, que se pasó un límite, incluso insultos. Ya no es un problema solo con Maduro, meterse en un lío con España. Me parece que ya incluso el Grupo de Lima se distancia de Almagro y dice, no, nosotros nunca vamos a apoyar una intervención. Es decir, el Grupo de Lima, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Perú, estabas hablando de estos países, ¿no? Que son los que quieren llevar a, que han denunciado, lo van a hacer hoy en esta jornada, hoy martes, van a denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por violación por
delitos de lo que se llama delitos de lesa humanidad. Ni siquiera el Grupo de Lima es quien ha adherido a toda esa declaración, porque eso es una cosa muy rara que está pasando. En vez de utilizarse organismos existentes, se crea un grupo un tanto, digamos, informal, que es el Grupo de Lima. Quienes presentan hoy esa denuncia son menos países que el Grupo de Lima, porque se hizo de una manera también, que es el argumento que usó el gobierno uruguayo. Nadie nos avisó, nadie nos invitó. Nadie ni siquiera le avisó al resto de los países del Grupo de Lima. Son 5 países se reunieron y tomaron esta decisión. Pero me importa lo del Grupo de Lima en el sentido de que ni siquiera ese grupo, que ha sido muy duro con relación a Venezuela, termina sumándose a ese paso en falso de Almagro, que es ya hablar de intervención militar, que bueno, creo que ahí sí generó unanimidad. Salvo Colombia, muy complicado el gobierno colombiano, que ha tomado el caso venezolano como una especie de punta de lanza en un país donde la violencia, digo Colombia, ha vuelto a las calles, ha vuelto a haber asesinatos, muy complicada la situación de Colombia. Como Más de 200 líderes sociales asesinados, el nuevo presidente, el nuevo gobierno que no está instrumentando el acuerdo de paz, porque a ver, el acuerdo de paz necesita, como suele ocurrir con las leyes, una reglamentación. Entonces vos podés aprobar una ley, si no la reglamentás queda ahí en un cajón. Esto, por lo que hemos hablado con expertos colombianos que hemos traído aquí al programa, han dicho, bueno, el acuerdo de paz está sin instrumentar. Así es. Sin instrumentación. Entonces muy compleja la situación de Colombia como para que... También al borde de un conflicto armado entre Colombia y Venezuela, a la vez la situación de la migración, que también podremos discutir. Tensión en la frontera. Exacto. Claro. Podremos discutir si son 2 millones o son 1.500.000. De cualquier manera, es muchísima gente que de Venezuela entró caminando a Colombia y hoy le genera a Colombia un problema muy grave, ¿no? De un día para el otro. No es fácil recibir, pongámosle, más de 1 millón de personas. Sí, por eso. Entonces, Colombia tomando una iniciativa tan dura en relación a Venezuela tiene más que ver con una cierta cortina de humo de problemas propios y poca autoridad como para, con esos problemas internos, sobre todo el tema de la violencia y los asesinatos, es complicado, ¿no? Que aparezca como, digamos, el país que hace punta con respecto a ese cuestionamiento a Venezuela. Por eso, todo eso hace muy compleja una solución y yo diría el lugar quizá más incómodo, pero al mismo tiempo el que tiene más sentido, al igual que dentro de Venezuela, desde afuera, es el de plantear el diálogo y el de plantear una negociación y una salida acordada. Porque, a ver, en un país... Eso es lo que está haciendo el gobierno uruguayo. Y vuelvo al punto. A tu criterio. Pero, a ver, es muy fácil criticar eso, porque en realidad le pegan de todos lados. Claro. Le pega quien Claro. quiere una visión radical en cuanto a cómo salir y a una intervención y demás, y le pegan también los defensores. Entonces, uno se pregunta... Los radicales siempre le pegan a los que tratan una postura más moderada. Pero Ana María, uno dice, ¿por qué hace eso el gobierno uruguayo? ¿Por masoquismo? Porque en realidad, repito, es el lugar más incómodo, sin embargo es el único útil. A menos que uno esté tratando de sacar un provecho político, sobre todo en clave electoral. Entonces, claro, es más fácil decir que el gobierno... exigirle al gobierno que tome una posición más dura, como si eso tuviera algún resultado. Repito, tuviera algún resultado. Me pregunto, ¿qué resultado puede tener seguir sumándose a una lista de países que lo único que dicen es hay que sacar al gobierno de Venezuela? ¿Quién lo saca? Si la mitad de la población lo apoya. La otra posición, hay que hacer de cuenta que en Venezuela no pasa nada, que hay sectores en Uruguay de izquierda que lo plantean. Y sin embargo el gobierno, y recordemos la declaración de Maduro con relación a Nin Noboa. No muy es dura. que... Claro, entonces... O de Diosdado Cabello contra José Mujica. Exacto. A ver, y también hay como esa situación, diría, como de doble rasero, ¿no? Estamos hablando de denunciar al gobierno de Venezuela por delitos de lesa humanidad, es decir, delitos que se cometen desde el Estado, desde la fuerza del Estado. Estos países... que están denunciando a Venezuela, consideran que hay determinado tipo de delitos que no son de lesa humanidad, cuando se trata de los problemas propios. Cuando se trata de Venezuela, son delitos de lesa humanidad. Sí, hay un doble discurso, hay además una doble actitud. Yo creo actitud. que todos coincidimos que son delitos de lesa humanidad. Pero no cabe ninguna duda. Los que ocurren en Venezuela, pero los que ocurren también cuando en Argentina a un muchacho adolescente se lo mata por la espalda en el Chaco. Es decir, eso cuando es la fuerza del Estado contra
contra un la población asesinato civil. de una líder político como Marielle Franco en Brasil, que sigue absolutamente impune, sin ningún sospechoso. O los líderes en Colombia. Sí, claro. Por supuesto que son delitos de lesa humanidad. Pero por insisto, supuesto en que es la Brasil, fuerza del Estado contra los civiles. Pero Ana María, insisto en Brasil porque hicimos la comparación hoy, ¿no? Entonces tenemos en Brasil claramente un problema con la democracia. Es absolutamente reconocido por todo el mundo que el proceso de destitución de Dilma tuvo muchísimas irregularidades. Yo no tengo duda en catalogarlo como un golpe parlamentario. Ese mismo parlamento cuya mitad de quienes votaron por ese impeachment hoy están o presos o en procesos judiciales. Es decir, el presidente que quedó absolutamente ilegítimo porque nadie lo votó para eso, van 3 procesos en que se lo intenta juzgar y que por sus fueros es que se salva. Entonces, fíjense qué compleja situación como para que haya tanto silencio, tanto silencio. Vamos a una elección muy complicada, no quiero hablar de la elección hoy, pero sí de decir que la democracia brasilera está afectada. Ojalá salga fortalecida de una elección, pero está por verse. La oposición en Uruguay sospecha del gobierno y señala, bueno, en realidad no quieren condenar a Venezuela por los negocios. Muy dura esa acusación, ¿eh? Sin probarla es muy dura esa acusación. Yo diría que ahí también se está pasando un límite. En fútbol se dice, yo jugué mucho tiempo al fútbol y lo adoro, se dice hacer una moña... Qué suerte que dejaste. Sí, ¿no? bueno, me dejó el fútbol. Hacer una moña de más, se dice. Cuando uno hace una moña de más, además de errar un gol probablemente, se queda sin la pelota. Bueno, hay una moña de más en Almagro, al referirse a la intervención. Hay una moña de más al decir esto de los intereses económicos, porque hay que demostrar, se puede ser muy duro con el gobierno y con la fuerza política del gobierno sobre el posicionamiento con Venezuela. Creo bastante menos con relación al gobierno que con la fuerza política. También con Nicaragua, donde tiene un gran problema la fuerza política en cómo posicionarse. Pero hay una moña de más cuando se agregan elementos que no se pueden probar. Decir que es por intereses... Yo nunca lo hubiera dicho de ningún gobierno blanco y colorado, en donde hubo posiciones muy complicadas en política internacional, pero embarrar tanto la cancha es una moña de más. Y en el caso brasilero lo que hay es un gran silencio. Yo pregunto, ¿dónde está Almagro con el caso de Brasil? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está la oposición? Hablando de lo que pasa en Brasil, que no solamente es muy grave, sino que nos afecta mucho más a Uruguay que Venezuela. Y esa elección va a ser clave. La vamos a estar viendo en pocos días. Vamos a volver a hablar de eso porque Brasil, repito, es mucho más importante para nosotros. Y quiero meterme en Brasil, no dejar pasar el tema. Se vienen las elecciones ahora. ¿Qué están diciendo las encuestas? Que son, bueno, las herramientas que tenemos para saber, ¿no? Entre el candidato del PT, que está subiendo más de lo que quizás se hubiera esperado, Lula continúa preso, y a la vez Bolsonaro, el otro candidato, ¿no? ¿Qué están diciendo las encuestas? Por eso digo que el silencio es complicado, porque miren qué escenario tenemos, ¿no? Tenemos un candidato que reivindica la dictadura, que va primero Bolsonaro, en las encuestas, 28% en este momento. Que además, bueno, su lógica y su discurso con relación a la violencia, a las armas y demás, llevó a que tuviera un episodio en donde hubiera un atentado contra él. Hay quien dice que le vino bien, es un hombre que debate muy mal y con esto salió de los debates. Iba también a perder mucho impacto público porque él tiene pocos recursos en la relación que le da la televisión gratuitamente, una cosa para que tengamos en cuenta en Uruguay, minutos según los votos que tuvo en la última elección y él tenía muy pocos, entonces ha tenido mucho protagonismo por el asunto de su atentado, más que por lo que tiene como derecho en los debates públicos. Entonces, fecha de la todo elección, muy complejo. El 7, ahora. Primera vuelta. Domingo 7. Hay segunda vuelta, lo puedo asegurar hoy, va a haber segunda vuelta. Sí, están y la diciendo clave eso. está en quién sale segundo en la primera vuelta. Porque todos los que salgan segundo en primera vuelta le ganan a Bolsonaro en segunda vuelta. O sea, es clave esto, Todas las encuestas demuestran que pase quien pase, en segundo lugar, en la primera vuelta le va a ganar en segunda vuelta a Bolsonaro. Porque todos se van a unir contra Bolsonaro. Porque ¿cuál va a ser la confrontación? Y ahí es donde está el autoritarismo versus la democracia. Ahí está. Y ahí está liderando el PT, el candidato del PT. En la última encuesta... 44-37 no, es, 44-38. Sería la estimación de la segunda vuelta. Sí, de la segunda primera vuelta estarían 28 a 22. 28 Bolsonaro, 22 el candidato Fernando del PT. Haddad.
Entonces, y en segunda vuelta le ganaría precisamente por 6 puntos. 44-38. Cuando hasta ahora era la polarización menos, digamos, con menos distancia. Sin embargo, ese es el dato más importante. Fernando Haddad le empezó a ganar por más puntos en la segunda vuelta, pero bueno, es una campaña que se define mucho por la televisión. Y estamos recién a una semana de esa campaña. Y todavía quedan prácticamente 10 días, entonces hay que esperar. Pero efectivamente la última encuesta demuestra que se ha acercado mucho el candidato de Lula. La gran intriga era si Lula le podía transferir su popularidad. En parte lo está logrando. Estamos hablando de un Lula que llegaba a tener 40%, ¿no? Y Haddad está en este momento en 22. Entonces es parcial esa transferencia, pero está de alguna manera funcionando. Y bueno, va a haber una gran polarización porque, repito, entre el PT y Bolsonaro es la polarización mayor. Y eso es lo que está pasando en Brasil. Se está polarizando la elección. Y bueno, hoy tenemos una segunda vuelta entre estos dos candidatos y probablemente entonces, con ese escenario, un triunfo del PT, un PT muy debilitado. Eso nos va a llevar a analizar qué sería un gobierno del PT con una popularidad relativamente baja. Entonces, tema que seguramente vamos a abordar, repito, no tanto en la primera vuelta, sino en la segunda, porque lo único seguro que hay hoy en Brasil es que hay segunda vuelta.